Hoy le traemos un programa básico especial en el tercer bloque sobre energía. No obstante, queremos aprovechar hoy la presencia de nuestros compañeros Pedro Álvarez y el licenciado Benito, para los cuales nuestros compañeros vamos hoy a excusar la presencia de nuestro coordinador general Luis Humberto Vargas, que compromisos no le han permitido asistir personalmente. Pedro, ¿cómo tú ves esta situación local e internacional y las afectaciones que nos puedan producir? Bueno, principalmente buenos días a nuestro amable público televidente. Siguen las complicaciones en el vecino país de Haití. Definitivamente se están considerando diferentes acciones para tratar de controlar un poco el desastre que hay ahí adentro, pero todavía no hay consenso en si se interviene o no se interviene. Lógicamente a nosotros nos sigue afectando porque eso presiona a un gran número de ciudadanos de ese país a tratar de buscar mejores condiciones, más seguridad y lógicamente las puertas de salida de todo ese problema en nuestro país, que tiene que asumir a los migrantes y el costo que eso tiene para nuestra sociedad. Pero esperemos, Benito, que no haya una intervención militar, sino una intervención de colaboración y coordinación, porque es un problema que hay que tratar de producir y provocar que la población haitiana contribuya entre ellos a ver cómo le busca una salida, claro, con un apoyo internacional, pero militar. Señores, pueden surgir situaciones que nos van a afectar directamente a nosotros y nos van a responsabilizar de cualquier situación de sangre que se pueda producir. ¿Qué tú crees, Benito, al respecto? Así es. Buenos días, amigos televidentes. Buenos días, Pedro y Luis. Realmente es un tema de palpitante actualidad para la República Dominicana por las implicaciones que tiene. Algo muy importante, ciertamente las intervenciones militares son y han sido odiosas. Nosotros la hemos sufrido y sabemos lo que son, incluso Haití, y generalmente no resuelven las situaciones, sino que incrementan nuevas situaciones. Nosotros entendemos sí que debe de haber una colaboración para resolver la crisis haitiana. Ahora bien, una imposición desde el exterior no resuelve la crisis. Tiene que ser necesariamente con colaboración con los sectores nacionales haitianos para la resolución de la crisis. No hay otra forma, involucrando todos los sectores en un diálogo real. Hay ejemplos en el mundo como son Sudán y otros países, y debemos también tomar el ejemplo del Líbano, que se ha convertido en una situación muy complicada hasta tal extremo que se ha prácticamente destruido ese país. Implica entonces situaciones negativas para los países vecinos. Nosotros no debemos de permitir esa situación. Simplemente debemos de abogar por una solución real, no artificial, a la crisis haitiana. Así es. Más adelante vamos a recibir la llamada acostumbrada de las voces de la frontera y esperamos asimismo que más adelante pueda empezar la entrevista con Chío y luego con José Luis Fernández, que
que son las voces de la frontera. Bueno, José Luis Fernández, sí. A partir de las 9:25 entrará Chío y tendrá unos 5 minutos y luego entrará José Luis Fernández igualmente. Mientras tanto, en lo que llama Chío Villalona, continuamos con esta situación que se está como complicando por la guerra de Rusia, Ucrania, OTAN. No sé las previsiones que nuestro país pueda prever en caso de agravamientos en cuanto al suministro de combustible, en nuestros alimentos, etcétera. Pedro, ¿qué tú crees que debiese de ir haciendo el gobierno? Medidas, ya sea en agricultura, en salud, en energía. Bueno, realmente esta crisis, una de las partes que más afectaba a la economía dominicana era la parte del turismo. Creo que el gobierno ha tomado las medidas pertinentes y logró reactivar el turismo. Lógicamente siempre se cierne, ya tenemos la llamada, siempre se cierne la amenaza de que la crisis se complique y que afecte lo que es básicamente en el caso de nosotros los precios de los combustibles o varíe el precio del petróleo. Hasta ahora, gracias a Dios, esa situación se ha mantenido. Uno lo que aboga es por el cese de las hostilidades entre Ucrania y Rusia porque ha creado serias distorsiones a nivel mundial. Así es. Realmente no está totalmente claro en el panorama que esto pueda contenerse porque hay intereses de lado y lado. En el caso de los Estados Unidos tiene interés que la guerra se prolongue porque de una u otra forma a ellos les favorece debilitar a Rusia y Rusia tiene que tomar algún tipo de sentarse en la mesa también porque simple y llanamente están estancados, están empantanados. Sí, es una guerra de desgaste. Sí, pero no solamente eso. Putin dijo que quería revivir el antiguo imperio ruso. Él lo ha dicho en varias ocasiones y que él se ha sentido decepcionado con la destrucción de la antigua Unión Soviética y que eso entonces él por eso ha decidido tomar las decisiones que ha tomado y que la aspiración de él es revivir el poderío de Rusia en el mundo. Pero definitivamente eso, ya la guerra moderna, incluso si nos vamos un poquito más atrás a la guerra que llevó Estados Unidos en Irak, demuestran que es muy difícil movilizar a una gran cantidad de personas de un lugar hacia otro. Eso tiene costos gravísimos para las economías y al final no solamente para las economías de los países que intervienen, sino para la economía mundial, porque estamos hablando de potencias como Estados Unidos, Rusia, China de una u otra forma tiene también su grado de intervención. Y lo que ocurre en Ucrania afecta particularmente a Europa, pero afecta a todo el mundo, o está afectando a todo el mundo. No creo que ese sueño que pueda tener el señor Putin de llevar o de reestructurar lo que era la antigua Unión Soviética pueda llevarse a cabo a pesar de sus mejores esfuerzos. Bueno, yo creo que hay a veces en los comentarios que ha hecho Putin, no es recuperar los más de 13 repúblicas que salieron y están en la OTAN. Fíjense que él mismo ha enfrentado también lo que es el comunismo, porque él ha desarrollado en Rusia todo un sistema también social, demócrata, capitalista, sin demócrata. Autócrata. Como es China también, porque no podemos olvidar que todavía hoy el mayor territorio del mundo es Rusia, y ahora le quedan 17 millones de kilómetros, antes eran como 22, pero
estamos esperando la llamada de Chío Villalona de las Voces de la Frontera. Esperamos con Chío que nos esté escuchando y se logren las comunicaciones. A nuestros televidentes, que no olviden que esto es un programa en vivo donde nos apoyamos en la tecnología y queremos escuchar la situación que estamos enfrentando. Ya está en el aire. Chío, bienvenidos. Sí, Chío, puedes entrar. Buenos días. Buenos días, Chío. ¿Se fue? Se cae la llamada. Bueno, a veces es de la frontera que nos están llamando. Oh, y es con un hilo. Pero es tan importante, dada la situación que atraviesa Haití, que cada día como que parece que hay situaciones de agravamiento y de conflicto, a ver esas voces autorizadas de la frontera, como la de Chío Villalona, y que más adelante nos pueda así mismo comentar José Luis. Adelante, Chío. Para Geoeconomía Su Mundo y para el programa Su Mundo, las Voces de la Frontera, desde la frontera, Rubén Darío Villalona, culturólogo. No sé por qué razón siempre se asocia a la zona fronteriza como una zona desértica, como un espacio de tierra arrasada, cuando eso es todo lo contrario, porque de la zona del país que más parques nacionales tiene es la zona fronteriza. El Parque Jaragua, el Parque Lago Enriquillo, el Parque Sierra de Bauruco, el Parque Montecristi, que está por la zona de la costa de la República Dominicana y del noroeste. Pero, asimismo, tenemos un gran bosque, un área boscosa en la zona de explotación comercial de restauración. Debemos decir que desde 1940 a 1966 se establecieron en restauración los primeros aserraderos durante la época de Trujillo y que fueron iniciados en esta zona boscosa de restauración por el teniente del Ejército Nacional, el señor Antonio Ramón de la Maza. Los lugares donde se establecieron estos primeros aserraderos para la industria maderera fue Gina Mocha, Rosó, El Corozo, Loma de Guano, entre otras, la Cruz de Cabrera, entre otros. Pero lo más importante de esto, que durante esa época que se inician estos planes, había una área boscosa de más de 40,000 tareas. Y ahí se inicia los primeros aserraderos. Pero debemos decir que al día de hoy, la zona boscosa de restauración ha impactado todos estos planes de manejo en una reducción de 8,000 tareas, de 47,000 tareas que tenía esa área boscosa, solo quedan 80,000. Ha impactado en esto los favores políticos, los favores de amigos políticos, que año tras año vienen implantando esta área, repartiéndose de los miles de tareas que hay en la comunidad de restauración. Pero lo más grave de todo esto es que todavía se continúan sacando camiones y respetando la ley de los manejos de los planes de manejo que lo regulariza el Ministerio
de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente a través de la provincial de Dajabón. Tenemos que parar todas estas devastaciones de las áreas boscosas. Es más, debemos decir que el doctor Joaquín Balaguer instala en el 1974 el primer proyecto en Villa Nacaona para impulsar nuevos planes de siembra de áreas boscosas en restauración. Pero esto no se ha respetado. Las mismas miles de tareas de este gran proyecto se las han repartido a los políticos. Y nosotros, la coordinadora ambiental de la provincia de Dajabón, que yo coordino, la Sociedad Ecológica de Restauración que coordina el señor Alcibiades, estamos tratando de que todas estas devastaciones puedan ser regularizadas de nuevo por el Ministerio de Medio Ambiente. Así es, Chío. Muchas gracias. Esperamos continuar con tan importantes informaciones para el próximo sábado. Esperamos ahora que nos llame José Luis Fernández de las Voces de la Frontera. Bien. Bueno. En lo que llama José Luis, porque hoy es el día de los José Luis. No sabía eso. Sí, sí. Bueno. Tenemos 3 José Luis hoy. Bueno. Oh, qué bien. Otro elemento que pasó, que de una u otra forma no nos afecta a nosotros, pero que es interesante ver lo que pasó en la madre patria, España. Las elecciones del pasado domingo 26, que resultaron bastante reñidas, y aunque, bueno, ya tenemos aunque resultaron bastante reñidas, los partidos, el Partido Popular, que fue quien más votos sacó, no tiene la representación suficiente en el Congreso para crear o llamar a la creación de un gobierno, porque los apoyos que le faltan para llegar a los 176, o sea, la mitad de los 350 diputados, no los tiene. Y aparentemente el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, podría alcanzar esta cifra, pero para ello necesitaría del apoyo de los separatistas catalanes, con Charles Puigdemont, quien se encuentra en el exilio y también con orden de captura. O sea, una situación bastante compleja para España. Esperando la llamada de José Luis Fernández desde la frontera, con informaciones actualizadas sobre los acontecimientos de los cuales él de forma directa los tiene. Ya está en línea, todavía las comunicaciones un poco defectuosas. Rezagadas. Benito, ¿qué tú crees de la situación en Haití? Sí, hay una situación sumamente compleja en Haití, porque se habla de la comunidad internacional. Sin embargo, la comunidad internacional está dominada por las 3 grandes potencias: Rusia, China y Estados Unidos, y Canadá, vamos a decir, en este hemisferio. Sin embargo, cada vez que ha habido una iniciativa en la ONU, es vetada por Rusia o por China. Si no se ponen de acuerdo estas 3 potencias, tampoco va a haber una solución en Haití de cualquier naturaleza que sea. Bueno, ya tenemos a nuestro José Luis Fernández desde las Voces de la Frontera. José Luis, buenos días. ¿Cómo te sientes? Sí, bien. ¿Y ustedes cómo están por ahí? Encantado de tenerte. Igualmente, dándole los buenos días a todos los televidentes y a todo el equipo que componen y producen, dirigen Geoeconomía, Tu Mundo.
por este su canal Multimedia Tu Mundo para todo el país y el exterior. Hoy vengo medio de turista porque estuvimos hace algunos días en la oficina local del Ministerio de Turismo, que está aquí en Dajabón. Entonces, visualizando el interior de la oficina, alcancé a ver la foto de don Ángel Miolán y me surgió la temática de presentar la viabilidad turística de la frontera. Entonces pensé que uno de los pioneros de desarrollo turístico de nuestro territorio, de Dajabón, y a nivel nacional, lo fue don Ángel Miolán, quien visualizó la importancia de los recursos medioambientales, históricos, orográficos y sociológicos de Dajabón. Sin embargo, esa visión que se tiene del turismo local, como una fuente, diríamos, principal, ha estado caminando por los pasillos de las distintas dependencias de los ministerios, que debe materializar, pensamos, por medio de un plan periodizado que ponga como eje central las actividades del mercado fronterizo, lugar que atrae y concentra a la mayoría de los visitantes, quienes luego de entrar en contacto con los agentes que intervienen en este proceso mercantil popular al detalle, se desplazan hacia otras áreas llamadas al entretenimiento, al conocimiento, del desarrollo cultural de Dajabón. Sin embargo, creemos que la ausencia de una acción pensada desde lo local crea la dispersión y fuga de los potenciales turistas que nos llegan cada semana. Hablamos, por ejemplo, que muchas personas desconocen que aquí está establecido el santuario Carita de los Indios, en las comunidades de Chacué y los indios. También está el santuario de la Altagracia, la ruta de la peregrinación, el IPECIL, que es pionero en la formación de los agrónomos en este país. Está la ruta del Cristo del Perdón, los monumentos a la batalla Belén, Jácuba, Sabana Larga, Capotillo, así como los cerros Juan Calvo, el famoso río Masacho, Dajabón, Cerro de Chacué y la Mercedes. Este Cerro de la Mercedes, hay un merengue de Santiago de Dajabón, el Cerro de la Mercedes, ¿ustedes recuerdan? Sí, por supuesto. Entonces, pero también lo más importante y llamativo es que la colonia japonesa que se estableció aquí por los décadas de los 50 en la comunidad de La Vigía posee un parque y cementerio niponés, es decir, de su propia arquitectura y cultura asiática. Por igual hay otras famosas colonias donde residieron españoles, ¿te recuerdan? Españoles de la guerra republicana que venían para aquí, y de otras nacionalidades, los cuales arribaron al país en medio de la mitad del pasado siglo XX. Y si hablamos de sus tradiciones folclóricas, de lo mágico religioso, su composición social, su gastronomía, de su arquitectura, resulta esplendoroso visitar y disfrutar de Dajabón. Además, el hecho de tener frontera con Guanamén, Haití, y que diariamente se produzcan con cuantas actividades uno pueda imaginar, se le agrega un aporte histórico, social, cultural a nuestros visitantes. Entonces, como espacio de análisis desde la comunicación social, es decir, geoeconomía, entiende que tanto la ley 1221 de promoción y desarrollo de la frontera, inversión en la frontera, así como otras programaciones que actualmente desarrollan los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo y de Industria y Comercio y las MIPYME, así como el ayuntamiento local y la gobernación, pensamos deben coordinarse con la recién abierta dependencia de Dajabón del Ministerio de Turismo, lo cual contribuirían a que los pobladores dajaboneros se encontraran y puedan explotar otras fuentes para la subsistencia, que no sea solo el mercado fronterizo. En tanto, aportan a la proyección nacional e internacional de otra imagen
de la provincia y ciudad de Dajabón, conjuntamente con su vecina ciudad, que es Guanamén, ahí en Haití. Entonces el eslogan sería, de parte de Geoeconomía, Tu Mundo, contribuyamos al desarrollo turístico de la frontera norte. Pasen todos, buenos días y muchas gracias. Gracias José Luis Fernández, excelente tu exposición. Bueno, te agradecemos infinitamente por tu participación. Gracias a ustedes. Bien, bueno, elementos interesantes de lo que es el desarrollo de turismo en la frontera. Tal vez las limitaciones a veces puede ser la transportación, pero es interesante que hay escenarios atractivos para el turismo. Dinamización de la economía social para el desarrollo fronterizo. Incluso en Pedernales se está planteando construir 15 hoteles para los próximos años. Eso va a ser tremendamente impactante para la región fronteriza y toda esa zona. Y un atractivo para que los dominicanos regresemos a todas esas áreas para repoblar de nuevo, porque ha habido un abandono de nuestros distritos municipales y municipios se han desplazado hacia los centros urbanos principales, Santo Domingo Oeste, la gran provincia de Santo Domingo, Santiago, La Romana. Entonces, con esos atractivos, vamos a ver si viene un repoblamiento, un desplazamiento para mejores condiciones de vida del dominicano en la zona fronteriza. Pedro, esos datos estadísticos que tú manejas nos pueden ayudar mucho. Sí, pero también tiene que haber, y lo vemos con el proyecto, o los proyectos, la tentativa de proyectos que se están desarrollando en Pedernales. No es solo que exista el escenario, porque ahí está Bahía de las Águilas, que es un escenario envidiable para cualquier nación, no voy a decir del Caribe, sino tal vez hasta del mundo. Un escenario envidiable, pero lógicamente hay que construir infraestructura. En el caso de Pedernales tiene que construirse un aeropuerto. Podrá decirse, bueno, se tiene el de Barahona, pero la distancia entre Barahona no es la misma discusión que se está dando entre Bávaro y Punta Cana, entre ambos aeropuertos, que hay una distancia relativamente corta entre estos dos aeropuertos. El aeropuerto, de llegar desde Barahona hasta Pedernales, es una gran distancia y por lo tanto se requiere el desarrollo casi 200 kilómetros, sí. 180 por ahí. Se requiere la construcción de un aeropuerto para esa zona. Y eso son inversiones, además de la infraestructura hotelera y de una u otra forma el abastecimiento que tiene que tener, la productividad que tiene que tener, que tú manejas mejor que nadie esos temas, Luis, el abastecimiento. Entonces hay regiones en la frontera que tienen muchas condiciones. Yo veo positivo la situación de cómo se pueda ir desarrollando y mejorando las condiciones de vida de nuestras provincias fronterizas y nuestra población pueda tener un regreso glorioso para mejores condiciones de vida. O sea, en eso hay que ser optimistas y esperamos que nuestros gobiernos y el actual y los próximos en el porvenir puedan tomar grandes medidas en apoyo a un desplazamiento positivo. Estamos esperando la llamada desde Nueva York de nuestro José Luis Kepis para que nos informe sobre la situación de nuestros dominicanos en Estados Unidos y sobre la situación que se está viviendo particularmente en Nueva York, que ha habido muchas situaciones de agravamiento, pero no sé cómo se logra la comunicación con José Luis Kepis, el cual nos va a ayudar a comprender mejor esto, Pedro. Bueno, hay algo muy interesante que se está dando durante esta semana y es el enjuiciamiento al hijo del presidente Biden, Hunter Biden.
Qué bueno es ser hijo de un presidente. Bueno, pero la situación no es tan... aparentemente pensaban como que iban en coche con esta situación, pero parece que se ha complicado un poquito, en el sentido de que la jueza que está llevando a cabo este proceso está revisando algunas cosas. Se pensaba que había un acuerdo hecho y parece que el acuerdo se está por deshacer. Pero muy interesante porque abre una temática sobre el cuestionamiento también al presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, según se ha revelado recientemente, recibió ayudas. Ha recibido ayudas desde Ucrania y se dice también que de China. Y de una u otra forma estas cosas se han mantenido bajo un manto de secreto porque es el presidente de los Estados Unidos. Pero se están ventilando ahora en estos momentos y de una forma u otra es interesante ver cómo no, y esa lucha contra Donald Trump y la popularidad que ha logrado, veo difícil. Ya tenemos con nosotros a José Luis Kepis, su llamada internacional. José Luis, bienvenido a tu programa Geoeconomía Su Mundo. Muy buenos días a cada uno de ustedes y a la audiencia de este programa que sábado tras sábado sigue de cerca los temas que aquí se ventilan. Empezamos nuestra acostumbrada panorámica de las noticias más importantes que nos impactan como hispanos y emigrantes en este país. El pasado día martes, el juez John S. Tiger de California desestimó la nueva regla de solicitud de asilo para los migrantes llegados a la frontera sur con México por considerarla contraria a la jurisprudencia estadounidense. Le recordamos a los oyentes, a los videntes, que la administración Biden puso en vigor el pasado mayo una nueva ordenanza tras dejar sin efecto la ordenanza título 42, normativa sanitaria, que fue utilizada por el expresidente Donald Trump para hacerle frente al avance de la pandemia. La misma permitía la devolución inmediata de los inmigrantes detenidos en la frontera sin concederle una cita ante un juez. Con la nueva ordenanza implementada por la administración Biden, los nuevos inmigrantes tendrán que tener una cita previa con las autoridades para pedir asilo y allí demostrar que la solicitud obedece a la amenaza inminente a sus vidas. El Departamento de Justicia tiene ahora la responsabilidad de impugnar el nuevo dictamen del juez Tiger, mismo que en otra ocasión ya había bloqueado otra ley migratoria durante la administración Trump. El nuevo dictamen del juez de Carolina del Norte representa una victoria para los grupos de defensa de los inmigrantes, quienes consideran que la normativa de la administración Biden, que entró en vigor el pasado mes de mayo, es abusiva, ya que pone en peligro a los inmigrantes, puesto que estos quedan del lado mexicano de la frontera a merced de las mafias y porque también ello viola la ley federal de inmigración que establece que cualquier persona en suelo estadounidense puede solicitar asilo sin importar cómo llegó y si lo hizo o no antes en otro país. Luego del cese de la llamada ley título 42, se esperaba que el caos se desatara en la frontera, pero fue más bien lo contrario. Según los datos de la misma administración Biden, el número de accesos irregulares de inmigrantes ha disminuido vertiginosamente. La migración irregular se ha convertido en uno de los flancos de ataques preferidos del Partido Republicano, y a medida que avanza la precampaña de las elecciones del 2024, la administración Biden tiene que posicionarse y dar una imagen de control
en la zona fronteriza. Al momento, una vez sometida la solicitud, los interesados reciben una citación para verse con un juez que a menudo puede hasta tardarse un año en lo que se estudia el caso. Los inmigrantes quedan pues en un limbo durante el cual pueden moverse libremente en el país y apta a obtener permiso de trabajo. Según los datos, solo un 18% de los que comienzan el proceso cumple con su promesa de volver a presentarse ante las cortes. Pasando a otra noticia, el gran miedo diseminado en la nación a través de la teoría conspirativa de la suplantación parece cobrar vida en Estados Unidos, ya que la población latina, hablando específicamente del estado de Texas, ya representa el 40.2% de la población total en el estado, ligeramente por delante de la población blanca no hispana, que se sitúa en un 39.8%. Wow. Este aumento, que ahora se experimenta en Texas, de acuerdo con la Oficina Federal del Censo, ocurrió en el 2022. El aumento de la mayoría hispana ya se ha extendido a los estados de California y Nuevo México, en donde hace tiempo ya la población latina es dominante. El censo 2020 reveló además, por ejemplo, que algo más de una cuarta parte de todos los niños de Estados Unidos ya son latinos. En tan solo una década aumentaron 1 millón de nuevos niños, de nuevos nacimientos, de acuerdo al Instituto de Estudios Pew Research Center, que indicó que la población hispana de Estados Unidos también alcanzó los 72.1 millones en el 2020, lo que significa ya un 19% de toda la población en los Estados Unidos. Les recuerdo además que el estado de Texas, gobernado por el gobernador republicano Greg Abbott, sigue enviando desde hace más de un año a Nueva York y a Washington a miles de inmigrantes que cruzan desde México como forma de presionar al gobierno federal sobre la situación que se vive en la frontera. Como respuesta, este mismo lunes pasado, el Departamento de Justicia demandó al estado de Texas por las barreras flotantes que han puesto en el Río Grande o en el Río Bravo, que forma parte de un programa de seguridad fronteriza implementado por el gobierno de la administración Abbott en Texas, denominado Operación Lone Star o Estrella Solitaria. La instalación de las barreras de unos 300 metros pretende disuadir a los migrantes de cruzar a nado desde México. Washington, por otra parte, alega que la cadena de ollas flotantes viola la ley federal, mientras que el gobernador Abbott ha desoído una petición del Departamento de Justicia para retirarla. El gobernador Abbott culpa a la administración Biden del gran número de inmigrantes que hoy cruzan irregularmente la frontera. Y por último, la jefa de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, Amy Milgram, estimó este pasado miércoles en comparecencia ante un subcomité del Congreso estadounidense que los principales carteles del narcotráfico de México, Sinaloa y Jalisco, este último llamado Jalisco Nueva Generación, poseen más de 44,000 elementos en más de 100 países. Agregó que el fentanilo se produce en masa en México y que esos carteles son la principal amenaza para Estados Unidos. Por su único límite son las sustancias químicas para fabricarlos. La cadena de suministro, según esta, empieza en China, que fabrica los precursores que van a México o a otros lugares de América Latina. Dijo de nuevo la funcionaria, y que según ella, desde México, los carteles fabrican el fentanilo y lo envían a Estados Unidos en polvo o pastilla. La funcionaria también estimó que, de acuerdo a la DEA, el cartel de Sinaloa tiene más de 26,000 efectivos
miembros, asociados, facilitadores e intermediarios distribuidos por el mundo, mientras que el cartel mientras que el otro cartel cuenta con más de 18,000 efectivos. Esto mientras la funcionaria hace sus declaraciones. México, por otra parte, acusa a Estados Unidos de una asimetría en sus esfuerzos. México indica que en este sexenio los decomisos de fentanilo se han incrementado en un 1079% respecto al sexenio pasado y que se han desmantelado alrededor de 1.788 laboratorios clandestinos. Estados Unidos, por su parte, acusa a México, no ha hecho su parte, de acuerdo a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, quien ilustró que cada año entran de manera ilegal al territorio mexicano alrededor de 200,000 armas de fuego, la inmensa mayoría de ellas procedentes desde la frontera norte. Bueno, México ha incautado 70,531 armas, pero que Washington solamente ha asegurado 2,955 armas en la operación Southbound, es decir, lo que representa un raquítico 1.5% del flujo anual. José Luis, gracias. Esperamos que continuemos para el próximo sábado. Muchas gracias por tan importantes informaciones. Hoy con nuestro invitado, José Luis Moreno San Juan, experto ingeniero electromecánico y maestro, director del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, José Luis. Bien, gracias por invitarme. No, hoy tenemos una situación que realmente venimos arrastrando, que sería oportuno nos puedas ilustrar sobre la situación de la crisis energética cuando se ha anunciado que nunca como antes se está generando energía, pero no le está llegando a la población. Bueno, realmente en el tema del suministro de energía hay mucha parte que es verdad, otra parte también hay mucha especulación sobre lo que se está realmente supliendo de energía. O sea, nosotros siempre hablamos de la planificación. En un sistema eléctrico hay planificación a mediano, a largo plazo y a corto plazo. Nosotros tenemos que tener una buena planificación a largo plazo, pero también tenemos que tener una buena planificación en el corto plazo. Es cierto que hay una serie de dificultades en lo que es el suministro de energía por diversas razones a nivel de la distribución, sobre todo, porque las inversiones que se tenían que hacer desde el año 2020 estuvieron paralizadas casi hasta finales del 2022. O sea, un poco más de 2 años. Cuando tú dices paralizada, ¿era con relación a la modernización del cableado? A lo que era el plan que se tenía de los transformadores, de las subestaciones, de distribución, etcétera. Exacto, paralizado es eso, las inversiones. En el sector eléctrico hay que hacer inversiones de manera continua porque la demanda crece también, o sea, alrededor, la vegetativa, un 5% anual, en algunas circunstancias mayor de eso, mayor que un 5%, y evidentemente eso implica que todo tiene que ir ampliándose y mejorándose, tanto a nivel de la generación para que se pueda suplir la demanda, como también en las redes. ¿Verdad? Pero tú señalas que no se hicieron a partir del 20 las inversiones, sí. ¿Y por qué no se hizo? Evidentemente eso es un problema ya de política del sector, porque se estaba pensando en que se iba a privatizar toda esa área de la distribución y se estaba entonces dejando que eso para cuando se hiciera esa acción de cuando se le habla de privatizar, posiblemente era un esquema similar a lo que se hizo en la capitalización, aunque mucha gente estaba pensando en algo más. Pero si nos vamos a los objetivos, que es lo que quería señalarle, la energía no servida en el año 2022 fue mayor que la no servida en el 2023 hasta la fecha, o sea, de acuerdo a los datos
confiables que tenemos disponibles, excepto en el mes de abril, que sí hubo una cantidad de energía no abastecida mayor que en el mes de abril del 2022. Entiendo, o sea, que también hay todo un manejo político de la situación. O sea, y por eso siempre hemos dicho que en el tema de lo que es la energía en sentido general, pero en particular en el sistema eléctrico, hay que dejar la política a un lado y manejar eso con criterio profesional. O sea, no solamente la parte operativa ya de las empresas eléctricas, sino también todo lo que tiene que ver con las entidades que sirven de soporte, como la Comisión Nacional de Energía, el mismo ministerio en su parte básica, operativa, técnica, la Superintendencia de Electricidad, el organismo coordinador, que siempre ha sido el menos politizado de todo, y que realmente nos enfoquemos no solamente en lo básico, que es que en cualquier sistema eléctrico se proyecta para que la demanda se abastezca un 100%. Bueno, tú señalaste la Comisión Nacional de Política Energética. Ya no es Comisión Nacional de Política, Comisión Nacional de Energía. Que celebró recientemente su 20 aniversario. Fue excelente el evento, y donde se señaló la necesidad de un fortalecimiento y aumento de las energías renovables. Bien, ese es otro tema. Ese es otro punto. Pero vamos a terminar con el tema del suministro de energía. De hecho, es innegable que se ha estado suministrando energía como nunca en cuanto a lo que es la demanda abastecida. Y las estadísticas están ahí. O sea, están ahí a la discusión de cualquiera que quiera, o sea, realmente con objetividad tratar el tema sin ningún tipo de sesgo político. Pero sin sesgo político, el problema es, José Luis, que al no haberse cambiado, modificado y aumentado la capacidad de generación o de capacidad de los transformadores de las subestaciones y los mismos transformadores de distribución que están por debajo de la capacidad necesaria por el aumento desenfrenado de la densificación, entonces se explotan, se producen apagones y vienen los apagones. Sí, pero eso no es cierto en cuanto al tema de la demanda abastecida. La demanda abastecida del 2023 es mayor que la demanda abastecida porcentual que en el 2022. En el 2022 no se dijo nada de eso y ahora sí se está diciendo porque tenemos una campaña política a la vuelta de la esquina. Por eso es que yo digo que debemos de dejar esos temas cuando se está analizando lo que es la parte del sector eléctrico desde el punto de vista técnico, que es lo que yo hago. No soy político, de hecho aborrezco la política. Partidista. O sea, sí, por muchísimas razones, hasta personales. Pero sin embargo, lo que sí le puedo afirmar es eso. Ahora, cuando uno analiza cuál era la energía abastecida, la demanda abastecida de los años anteriores al 2020, vemos que en el 2014, 2015 y demás, lo que se abastecía en algunos momentos llegaba apenas a un 80%. Y como una política de Estado, porque era restringir la demanda y nada más que abastecer el 85% de la demanda. Ese criterio se terminó en el 2020 con la pandemia, ya en el gobierno anterior al actual, y se mantuvo durante el gobierno actual. Una de las pocas cosas que se discutieron y que fue favorable en el Consejo Económico y Social, el sector social pidió que se mantuviese el criterio de abastecer la demanda hasta donde se pudiera. Recordemos que en el fallido pacto eléctrico había un cronograma de metas para las redes y para el diciembre del 2026 se ponía un 97% de la demanda abastecida. No el 100%, que es la meta de cualquier sistema eléctrico, precisamente porque se sabe que hay toda una serie de limitaciones que no es solamente la generación para poder suplir el 100% de la demanda. Uno de los grandes problemas que tenemos es el de la planificación, pero la planificación no solamente en el sector eléctrico, está en el sector urbano, en el crecimiento espontáneo de las periferias de las ciudades, sin ningún tipo de análisis ni control,
el crecimiento de torres de apartamentos en sitios donde nada más que estaba proyectado haber viviendas, y hacer eso, por un lado, sin tener realmente una integración de un plan, hace que entonces una serie de servicios se queden atrás. No solamente el servicio eléctrico, también el agua y la disposición de las aguas negras, la recogida de residuos sólidos, que por eso es un desastre en muchas zonas. También eso, y todo eso es parte de la planificación que debemos tener. Incluso el tema que mencionaste de que existen problemas en lo que son las redes, eso se conoce y por eso ese es 97 y no el 100%. Ahora, ¿qué se está logrando? O sea, después de una decisión de no dar corte de energía para restringir la demanda por razones económicas, bueno, que se comenzó a abastecer la demanda por encima del 97% a partir de ese momento. O sea, y de hecho, en lo que se ha analizado de este año, esa demanda abastecida anda alrededor del 98% en promedio. Cuando usted analiza lo que son los informes del OCE, del despacho diario, le va a dar un poco más, porque cuando se hace ese reporte se habla de circuitos enteros, y circuitos no se consideran problemas en servicios individuales. Ya después cuando se hace el reporte de lo que es la demanda abastecida real, la diferencia puede dar como un 1%, 1.2% de puntos porcentuales de disminución con eso, pero evidentemente ha sido eso. O sea, la único mes menos abastecida la demanda que el anterior año fue el mes de abril. Se ha hablado de que es necesaria una inversión aproximada de 500 millones de dólares para poder mejorar, actualizar. Fundamentalmente, yo le voy a hacer referencia a un trabajo que hice con relación al tema ese de lo que son las tarifas y demás, que se publicó en una revista de la facultad, está también en la página del instituto, en la página web de la UAS, la parte que tiene que ver con el Instituto de Energía. Evidentemente que a eso se refiere si usted habla de que no hay inversiones prácticamente durante 2 años, y usted va después a tener que hacer inversiones en base a lo que es el valor agregado de distribución y lo que se coloca ahí como para la expansión de las redes, no le va a alcanzar el dinero. O sea, y de hecho hemos tenido, que es algo que también quería mencionar, un precio medio de venta de las EDES con relación al precio medio de compra, que es lo que la energía que le compran a las empresas de generación, deficitario en algunos meses y en otros casos que apenas $1 centavo por kilovatio hora, que es insuficiente para hacer todas las operaciones que tiene que tener una distribuidora, porque debería ser entre 4 y 5 centavos, tal vez en algunas más que en otras. 4 o 5 centavos de dólar por kilovatio hora por encima del precio. ¿Y en cuánto cuánto está actualmente? 1 centavo cuando mucho y otras veces está en negativo. Por lo tanto, evidentemente que las redes con su propia flujo de caja no son capaces de poder suplir compra de equipo ni nada de eso para hacer ampliaciones y a veces hasta problemas hasta con el mantenimiento. Más del 75% aproximado, dependiendo de cómo estén los precios de los combustibles, van a parar a las empresas de generación. Por eso cuando se habla de que la energía está cara, no debemos enfocarnos en las distribuidoras, porque las distribuidoras apenas son responsables de un 25%, y en lo que ellos cobran también está lo que después va a parar a los organismos de regulación del sector eléctrico, entiéndase, Comisión Nacional de Energía, Superintendencia de Electricidad, OCE, y hasta lo que alguna parte van a... ¿Qué porcentaje promedio de eso en términos son como un 2%, aproximadamente, o sea que en 2 al 3%. También están los ayuntamientos que cobran, y le cobran nada más que a las EDES. Sin embargo, el 75% del precio es de la generación y no apuntan hacia la generación.
Por lo tanto, ahí habría que ver realmente cuánto le correspondería a la GEDE y si vamos a trabajar con la GEDE sería sobre lo que corresponde a ser el valor agregado en el precio final de la energía y no el valor total. Entonces, esa es la realidad que existe. Ahora, vamos a ver qué pasa. Si, por ejemplo, usted ha comenzado a instalar más de lo que se puede en una zona, pongamos en la zona de Gasco, en la zona de Bellavista, cualquiera, llega un momento en que la misma subestación En la Nacaúna. Sí, la misma subestación de distribución, el transformador que está ahí, que habla de MVA, o sea, por ejemplo, generalmente son de 40 MVA, los que mencioné de Gasco, va a estar sobrecargado. Y al final lo que va a suceder es que actúan los elementos de protección y dispara por protección y vuelve otra vez, reconecta. Acuérdese que la demanda conectada es un asunto probabilístico. Nunca se hace un diseño para el 100% de la demanda conectada, sino que se usan unos factores de coincidencia y eso va bajando en la medida que se va uno acercando al punto de la subestación. O sea, en algunos sitios se toma el 100% de la demanda, pero se usan esos factores para amortiguar. Y pues, al final termina siendo como 0.35. Entonces, ¿qué sucede? Que no siempre va a tener ese factor de coincidencia. Para eso existen los sistemas de protección por sobrecarga. Y entonces, cuando la sobrecarga llega a un determinado valor, se dispara ese elemento de protección. ¿Ha podido este verano tan fuerte que hemos tenido, afectar la demanda por el encendido de aire acondicionado y sobrecargar? Sí, tradicionalmente los veranos siempre sobrecargan. Y a veces cuando hay alguna particularidad... ha sido muy caluroso. Sí, sobre todo la sensación térmica por una combinación de temperatura y humedad. Sí, entonces evidentemente que la tendencia es a poner aire. Yo incluso con los aires siempre le digo, traten de poner la temperatura de control de la habitación en un nivel que sea aceptable. Por ejemplo, si es un aire inverter lo que usted tiene, usted lo puede poner en verano en 25 grados Celsius y en invierno 24 por un problema de regular la humedad de la habitación. O sea, pues eso sería tal vez un tema. El mío yo lo dejo en 23 por si acaso. Sí, por si acaso. Pero si es inverter es demasiado bajito. Pero si es un aire normal, o sea, convencional que no es inverter, entonces ahí sí hay que ponerlo más bajo. O sea, tienen que ponerlo lo más bajo en 24, o sea, en verano, y 23.5 o 23 grados en invierno para controlar la humedad, porque no voy a explicar eso porque sería meterme en otro tema. Voy a tener que subir un grado más. Pero el tema es que eso, y el que lo baja, que lo pone en 16, que nunca va a llegar, o en 20, entonces posiblemente le suba el consumo eléctrico pues hasta un 40% del consumo de esos dispositivos. Eso sí es importante. Ahora, el otro tema que hay, la tarifa no se ha aumentado. Vamos también a despejar un mito con relación a eso desde junio. Pero quería tocar el asunto, porque también hay en lugares en donde se habla de robo de energía y gente que están encendiendo los aires que tienen aire acondicionado. Sí. Bueno, eso es parte, pero eso es parte de la planificación y lo que hay que hacer con lo que es el manejo en el corto plazo de las redes y en mediano plazo. Pero el tema es que si la aumenta, recordemos que la tarifa es escalonada también. Entonces, cada vez que usted se brinca un escalón, comienza de 0 a 200 una tarifa, de 201 a 300 otra, de 301 a 500 hay otra, después de 501 hay otra. Ese precio de 501 es igual que el precio del de más de 701, lo único que todavía es escalonada hasta llegar a 700. Si usted consume 700 un mes y al otro mes consume 701, le cobran toda la energía al precio de más de 701 y eso es un incremento casi de un 20%. ¿Más? O más, nada más que por un kilovatio, porque simplemente ya todos los escalones anteriores no se van a considerar en la energía. Y por eso yo siempre le digo, miren en los kilovatios hora que han consumido. Nunca he entendido esa lógica. Sí, pero es porque es acumulativa la tarifa. Al haber un precio más bajo de 0 a 200, los primeros 200, aunque usted consuma 600, se lo van a cobrar
a ese precio. Si después tiene el otro tramo de 301, es lo que esos otros 100 se lo cobran a ese precio unitario. Y los que están por encima de 301 al otro precio unitario, y el pedacito de los 100 kilovatios de 501 en adelante se lo van a cobrar al otro precio. Eso se hace nada más que por un criterio socioeconómico, porque cuando usted hace una determinación de tarifa técnica, evidentemente que lo único que define usted es una tarifa para la baja tensión única, no hay ese criterio, una tarifa para la media tensión. Entonces, después vienen las tarifas que son horarias y demás que tienen otro criterio. Pero cuando usted atraviesa la tarifa única para baja tensión y después hace escalones, usted lo que hace es lo siguiente. Si tiene unas buenas estadísticas de la energía que consume en todos sus clientes y en qué grupo cae, usted lo que hace es que asigna precios diferentes, pero la media ponderada de todo lo que usted está tomando debe ser igual a la tarifa que se determinó técnica. Eso que se señala de que se subsidia de alguna forma a los sectores más empobrecidos y a los que se cogen la luz, vamos a decir que no pagan. Se roban. Bueno, fíjense, lo primero es que el primer subbloque está por debajo del precio del costo de abastecimiento de la red, que es una irracionalidad. O sea, por eso ya cuando se habla desde el punto de vista técnico, siempre lo que hemos dicho es que el primer bloque debe de ser el precio, el costo de abastecimiento por lo menos de la red, aunque usted no le cargue la parte administrativa ni las pérdidas técnicas. O sea, pero alguien lo paga. Sí, está bien, pero que ese es el valor. Cuando usted hace esa repartición por razones socioeconómicas, usted lo que hace es que le aumenta a los que consumen más y le disminuye a los que consumen menos, en términos para que no enredarnos con lo de los subbloques. Ese es en sí lo que se hace. Ahora, ¿qué sucede o lo que ha sucedido en los últimos tiempos? Bueno, el costo de abastecimiento de la red, que es lo que facturan los generadores a la red, ha subido, pero las sedes no han podido transferir ese aumento a la tarifa. Yo le voy a poner un caso, o sea, que se menciona mucho, por ejemplo, en Punta Cana, Macao, que tienen un sistema pseudo aislado, porque realmente ya no está aislado comercialmente nada más. Ellos reciben energía de la más barata del CENI. Incluso hay una empresa generadora que es la que más le suple. Y sin embargo, venden la energía a el precio más alto que lo que es el sistema interconectado. Ellos están a 32 a 35 centavos de dólar y en el sistema interconectado está en promedio a 18 centavos de dólar. Por lo tanto, evidentemente que por eso ellos tienen una situación muy holgada y las distribuidoras no. Ahora, hay otro tema que nunca se quiere mencionar, que es que los precios de venta de los generadores a las empresas distribuidoras nunca han debido ser eso. Nosotros siempre hemos tenido un monitoreo sobre esa parte y siempre nos ha dado entre 4 y 5 centavos de dólar por encima de lo que deberían estar vendiendo por un tema de mercado local. Por eso, en cierta medida, también debería revisarse y auditarse los costos de producción de las empresas generadoras y establecer precios razonables para la venta de esa energía. Porque si no, lo único que apunta es aumentar la tarifa. Y si tendríamos que aumentar la tarifa, si nosotros estamos teniendo un precio medio de compra de las redes a 17 centavos de dólar, si usted le suma 5, ¿cuántos son? 22 centavos, perdón. La tarifa a veces se complica mucho. Pero lo cierto es que nosotros tenemos la BTS, tanto la 1... Señala lo que es la BTS. Baja tensión general, o sea, tarifa de baja tensión simple, como le llaman. Simple, que no tiene cobro de demanda, sino que es un monómico, un precio único. Eso es lo que significa monómico, que sí tiene un % de lo que es la potencia, pero no se evidencia. O sea, en esa tarifa baja tensión simple, hay una que es la 1, que es la residencial, y la 2, que es la comercial, y por eso siempre la que más hemos tratado, porque la mayoría de los consumidores, cuando digo la mayoría es más del 90%, está en esa tarifa de la baja tensión simple. Al estar escalonada, entonces tiene
ese efecto de que cuando tú te saltas de un escalón para otro, cuando tú sacas el promedio del precio de la energía que consumiste ese mes, te va a dar que está más alta que un mes que consumiste menos. Pero evidentemente la tarifa en sí de cada uno de los subbloques no se ha tocado a partir de junio del año pasado, porque recuerden que hubo una tarifa de transición que nosotros advertimos incluso en el Consejo Económico y Social, y a todo el que nos puso atención en eso, hicimos hasta 2 informes del Instituto de Energía, de que iba a traer problemas, porque no se había, primero, como decía incluso en el borrador del pacto fallido, de que era un tema prerequisito para poder aplicar la tarifa de transición. Tener una tarifa de referencia técnica adecuada y entonces en función de eso aplicar la tarifa de transición. ¿Por qué se ha dilatado para la tarifa de transición a establecer la tarifa técnica? No, eso ¿Qué ha sucedido? Bueno, yo no sé, debió estar ya el estudio terminado, de hecho comenzó tarde, debió haberse hecho desde que se habló de que se aprobó el pacto, pero se pasó un año dando vueltas y después entonces también ya tienen, yo creo que ya debía estar en el mes de agosto, o sea, debe de estar. ¿Se aprobó el pacto de acuerdo al procedimiento establecido? No, porque por eso es que yo le digo que es fallido, porque realmente todas las observaciones que se le hicieron por allá por el 2017, no se tocó nada de eso y después se firmó ese mismo pacto. Por lo tanto, el pacto al que se opusieron, sí, luego se... Sí, así mismo fue. Y por lo tanto, yo siempre he dicho que ese pacto es un acuerdo entre el sector empresarial que trabaja en el sector eléctrico, o sea, y el gobierno. O sea, pero no tiene que ver nada con lo que son los intereses del sector social y tampoco del sector laboral. No obstante, en muchas de las discusiones que tuvimos en el CES, debo decir que tuvimos en muchas cosas el apoyo del sector gubernamental en muchos temas, sobre todo en la parte de lo que era la reglamentación, de lo que se ha llamado pacto eléctrico, que realmente para nosotros no concluyó, o sea, porque tenía que haberse incluido una serie de omisiones, una serie de disensos que quedaron pendientes y no se hicieron. Y por eso se creó una comisión especial del pacto eléctrico, a la cual la UAS ha participado, por ser la Universidad del Estado, simplemente tratando de que se cumpla eso de que hay omisiones y temas en disenso. Después se amplió con los partidos políticos, eso fue un fracaso, porque la comisión ampliada se había previsto que los partidos los representantes de los partidos, que son siempre del área técnica, tuviesen las inquietudes, pudieran plantear las inquietudes y temas a discusión, y después una marrulla, porque no se puede hablar de otra manera, el sector empresarial logró de que ahí, en esa comisión ampliada, no se podía discutir nada, sino nada más que era informativa. Pero, lamentablemente, los representantes de los partidos políticos acataron esa orden por aquello... ¿La orden de quién? ¿Del sector no, por privado? aquello del sector empresarial, ligado al sector gubernamental. Acuérdense que hoy es un gobierno, pero ayer había otro. Y en cierta forma, a veces responden a intereses similares en cuanto a eso. Y entonces, ¿qué pasó? Que el único que simplemente envió una comunicación que más o menos era lo que debía. César Sánchez. No, fue el Frente Amplio. Bueno, porque sí, realmente los otros representantes de los partidos políticos se quedaron callados y aceptaron que fuera una escuelita donde simplemente le fueran a indicar lo que se estaba haciendo y lo que se iba a hacer, pero ellos no podían debatir nada ni hacer nada y punto. Pero son las cosas que pasan. O sea, igual que pasa con el caso que usted mencionó de César Sánchez con los estatutos de la empresa que se creó con Punta Catalina, que lo redactan, usted es miembro, va a ser miembro del consejo y tiene que firmar esos estatutos, pero usted no le puede cambiar de una coma. Eso me recuerda a mí al proceso de capitalización y me recuerda el proceso del pacto eléctrico. Claro, del proceso del pacto eléctrico detrás estaban los mismos de la capitalización. Tony Isa, Gustavo Montalvo y Temístocles Montaz.
Entonces, a los 3 que tiraron a Pedro en el pozo, después lo pusieron a hacer la reforma de lo que era el pacto eléctrico y demás, que el pacto eléctrico es una evidencia de que la reforma que se hizo en el 99 fue un fracaso. Y fue un fracaso desde que las empresas distribuidoras volvieron a ser parte del Estado, porque se había hecho la reforma, porque se decía que el gobierno no era capaz de cobrar y que eso tenía que entonces, de alguna manera, ser administrado por el sector privado en parte. Y se hizo lo mismo, porque hay un problema técnico detrás de por qué fracasó todo el proceso ese. Y es que lo que es lógico y cómo se establecen las tarifas y demás se violó totalmente en ese proceso. Se le advirtió, pero no se le podía cambiar de una coma, y tal vez por eso yo digo que no creo en los políticos. O sea, tú dices partidistas, pero yo no creo en los que no son partidistas tampoco. Porque realmente al final, de acuerdo a los intereses y sus conveniencias de grupo, imponen cosas de manera dictatorial prácticamente, como pasó cuando el proceso de capitalización, la Comisión Nacional de la Reforma Pública, la CREC, y por más que se le advirtió que había una serie de problemas, nunca se hicieron, y ahora todos se la dan de que eran eruditos, y que los contrarios, que eran los que estábamos en el Consejo de Dirección de la sede en ese momento, éramos los bandidos y los malos. Y todavía pueden decir muchas cosas, pero espero que no las digan, porque ya yo no estoy dispuesto a seguir callando y los voy a enfrentar donde tenga que enfrentarlo. Me refiero a los que mencioné, más 2 o 3 que no mencioné. Mira, José Luis, aprovechemos la oportunidad ahora, después del evento de la Comisión Nacional de Energía, donde se quiere impulsar la energía, llamemos renovable, solar, hasta, aunque no se habló de la hidráulica. Bueno, sí, pero mire que vamos a ver. O sea, a ver cómo eso puede ayudarnos. El tema de lo que se llama transición energética tiene que ser planificado también, o sea, en base a la realidad de cada país. O sea, nosotros no podemos seguir copiando, ni podemos seguir comprometiéndonos a lo que nunca tal vez vamos a ser capaces de cumplir, incluyendo con el tema ambiental. Porque mientras China y la India sigan instalando plantas de carbón, nosotros no tenemos por qué comprometernos a bajar niveles de CO2, porque no lo podemos hacer. Técnicamente no. Yo por eso digo, el político que dice eso, o el activista, yo les llamo de esos grupos que antes eran anticapitalistas y que ahora son ambientalistas, evidentemente no es posible comprometerse a lo que no se puede hacer. O sea, y de hecho, si va a haber un problema en lo que es la catástrofe ambiental, la República Dominicana no tiene absolutamente nada de culpa en eso. Los que tienen que ponerse en eso son la China, la India, los países de la Unión Europea, que fueron los que contaminaron y destruyeron la naturaleza, y Estados Unidos y Canadá y demás. Porque incluso a veces hay muchos países que son superambientalistas, que tienen 20 veces más consumo de emisiones de CO2 por habitante que la República Dominicana. Entonces, ¿cómo? Eso es totalmente absurdo, y eso es una consigna mundial. Entonces hay mucha gente que cobran por eso a nivel local, porque cobran por eso a veces no dinero, cobran a través de acceso a los medios de comunicación y protagonismo que antes lo tenían en la política y ahora lo tienen con el tema ambiental, pero que realmente están totalmente desenfocados de lo que es la realidad de las cosas que se pueden hacer y no se pueden hacer. O sea, nosotros en el Instituto de Energía tratamos de contribuir a ese tema porque no tenemos intereses con nadie, ni de nada. Y por eso le planteamos un plan de transición que cubría hasta el año 2060. Que se encuentra publicado en la página del Instituto. ¿Tú crees que ese plan, un plan de transición de energía a energía renovable, es la solución para el impacto del cambio climático? Bueno, sí, indiscutiblemente que hay mucho que ver con eso, pero también tiene que ver muchísimo el crecimiento de la población humana sin ningún tipo de restricciones. Desde el punto de vista humano, ¿verdad? Porque no es que estemos promoviendo ningún tipo de control de otra manera, porque mucho de lo que tiene que ver con el medio ambiente tiene que ver con la sobreexplotación de zonas que antes eran de bosques
y demás para la producción agrícola. Tiene muchísimo que ver con la contaminación precisamente por lo mismo de los mares y de los ríos y de todo lo demás, porque por ejemplo con el tema de sargazo parece que nadie no ha salido a decirlo lo que es la verdad. O sea, la verdad es que tenemos otro mar de los sargazos al norte de Guyana y Brasil, que se ha formado ahí, y para la mayoría de la gente que no conoce mucho el tema le puedo decir, para que se enteren, de que el 70% del agua que entra al arco de las Antillas Menores, que provienen del Atlántico, vienen de la corriente de Guyana, que es muy estable, que son 20 millones de metros cúbicos por segundo. O sea, que parece poquito, pero es mucho. Y entonces eso es lo que está trayendo el sargazo. ¿De por qué se debe ese sargazo? O sea, que el sargazo que no está llegando... No es del mar de los sargazos. Bueno. El mar de los era el tradicional que afectaba incluso, yo creo que más la costa norte que la sur. O sea, en algunos casos más había algún momento que Punta Cana y esa zona. Este sargazo se ha generado, pueden decir que por el aumento de la temperatura y demás, viene por una serie de nutrientes y demás que le está llegando del Amazonas, producto del uso agrícola de muchas zonas de la cuenca del Amazonas que antes no estaban explotadas agrícolamente. Entonces, en alguna manera, eso no se dice, igualito que no se puede decir que China es la que más contamina por asuntos ideológicos de los mismos grupos ambientalistas y demás, que por eso yo digo que el fanatismo ideológico y político no puede entrar en temas técnicos para poder llegar a la realidad de los temas. Y a mí en cierta medida eso lo hemos tratado de hacer ver a ciertos grupos, pero sin embargo entonces lo que usan es lo que siempre, ataques personales y ataques tratando de descalificar lo que tú dices, porque nunca han tenido la valentía de sentarse a discutir en esto en una mesa técnica, donde el sesgo ideológico no se ponga. Le pongo un caso donde el sesgo ideológico, todo lo cubrió. En el estudio de dispersión de los gases de la planta de Punta Catalina, se usó una empresa finlandesa, donde el estudio de dispersión se falsificaron las datas que se le ponían. Sí, la evidencia. Sí, las evidencias que era suponer que no había ningún sistema de control de calidad de aire en la central de Punta Catalina, y con eso lo que se hizo fue una simulación donde incluso se dijo que iba a afectar a Haití, Jamaica y hasta la parte oriental de Cuba. Y entonces, claro, bajo esa premisa falsa de que no tenía ningún sistema de control de calidad del aire, entonces se hizo un resumen ejecutivo donde se ponía todo eso que era falso en cuanto a la realidad. Lo mismo que todas las estaciones de medición de calidad de aire que ellos hicieron, la información técnica decía que todos cumplían la norma, y sin embargo en el resumen ejecutivo se puso todo lo contrario, porque ya estaba preconcebido lo que tenía que decir y lo que tenía que hacer. Está bien, yo tengo una inquietud que ha surgido ahora con el asunto del medio ambiente. Ajá. Y es mirando también una situación que se dio en España, y es con energía renovable, pero la parte hidroeléctrica. Uh-huh. Entonces, ha habido una discusión bien fuerte con la parte de la hidroeléctrica, tomando en cuenta la sequía que ha ocurrido. Entonces, es totalmente increíble que las represas que estaban dedicadas a la producción de energía hidroeléctrica estaban totalmente vacías, y una represa que habían construido los romanos, estaba llena de agua. Entonces, ese asunto, en el caso de nosotros, sería interesante verlo. Lo que pasa es que aquí eso está más, yo diría que más regulado en cierta medida, el uso del agua, porque nosotros tenemos la primera prioridad es el consumo humano, la segunda el consumo animal, o sea, de la ganadería, la tercera es el agrícola, y la cuarta entonces es el aprovechamiento hidroeléctrico. Bueno. Entonces, evidentemente que aquí se controla bastante el tema del agua, por eso es que ha habido sequía, ha habido ciertos problemas, pero nunca hemos llegado a los extremos de España o los extremos de Uruguay, por ejemplo, que acaba de tener que estaba quedando totalmente seco. Y una vez tuvo Brasil con eso, por eso Brasil después de esa crisis lo que hizo fue un poquito más de generación térmica
y posiblemente ahora también de renovables, de fotovoltaica y eólica. ¿Cuál es el No, pero tenemos que equilibrio? vernos en ese espejo porque Sí, pero aparentemente... ese es un tema de manejo de agua, básicamente. O sea, porque si usted, por un asunto comercial, quiere seguir produciendo energía, cuando realmente hay escasez de agua, pasa eso. Pero también es que cuando hay escasez de agua, usted no puede seguir usando el agua como si no hubiese escasez, que es lo que le pasó a Uruguay. O sea, un problema de tomar medidas. Cuando hay un problema de una sequía, tenemos este nivel, tenemos que ahorrar agua. Y entonces el ahorrar agua que implica que hay que racionar el José agua. Luis, ¿cuál es el porcentaje promedio estimado en la planificación para el 60? Tanto el porcentaje para energías renovables, energía nuclear, energía hidroeléctrica, etcétera, Bueno, el equilibrio. Vamos a ver, nosotros tenemos, solar. o sea, nosotros somos partidarios, sí, de que se utilicen las energías renovables. De hecho, yo a nivel particular, desde septiembre del 2016 en la República Dominicana es factible el uso de la fotovoltaica, aún sin incentivos, ¿eh? O sea, porque yo no estoy muy de acuerdo con los incentivos, porque eso generalmente a veces se maneja ¿Pero en mal. qué porcentaje para mantener un equilibrio con las hidroeléctricas, con la nuclear, en caso Eso de que va a ir falle? variando, porque por eso en el plan de transición usted lo que va variando son las metas. Déjeme ver, yo tengo aquí unas metas, que para eso tenía aquí la actor. Pero si salía, surgía esa pregunta. Porque no me gusta hablar sin tener eso en la mano. La memoria a veces traiciona. No, porque son porcentajes. Las mesas son porcentajes. Sí, porque Entonces, tenemos que tener de varios. Por ejemplo, se hizo unas proyecciones de demanda máxima. Vamos a coger la de demanda máxima. Para concluir el programa. Nosotros tenemos en este momento más de un 80% que son en base a fósiles. Y íbamos a ir disminuyendo hasta el 2050, donde un 20% de noche iba a ser fósil y de día un 12%. Por eso es que extendimos 10 años más, porque no nos daba. Las renovables iban a comenzar a aumentar de un porcentaje que más o menos coincidía que con el año, ese porcentaje más o menos fuese el promedio de consumo. De día aumenta más y de noche baja. Por ejemplo, para el 25, un 35% de renovables de día y un 9% de noche. Depende de eso mucho del almacenamiento de energía. Pero ya para el 2050, de día el 56% serían de renovables y de noche se bajarían un 38% porque ya ahí hay almacenamiento de energía. O sea que usted puede seguir con la energía almacenada. Ahora, para la hidro, que también aumenta bastante en lo que nosotros ponemos aquí, es porque nosotros, básicamente para el almacenamiento de energía disponible para la noche, no para el día, fluctuaciones, lo que consideramos son baterías de agua. Baterías de agua simplemente son un depósito abajo, un depósito arriba. De día yo uso las energías renovables por encima de lo que demanda el sistema para enviar agua hacia el depósito superior y de noche se turbina, una turbina hidráulica. En el caso nuestro, a diferencia de los sistemas de hidrobombeo clásicos, como pensamos usar fundamentalmente fotovoltaica, entonces para el bombeo son bombas que están entrando en cascada, que van en paralelo, dependiendo de cuál es la producción diaria de fotovoltaica. Pero también tenemos interconexiones con Florida, con Puerto Rico y con Colombia, contemplada en diferentes momentos de ese plan de expansión, de transición. Y ya para el año 2050, de día y de noche, más o menos estarían supliendo un 14%. Y a partir del 2040 también suponemos el uso de energía nuclear. O sea, y para el 2050 estarían casi la energía nuclear siendo un 15%. O sea que ya concluyendo, José Luis, porque apenas nos quedan 3 minutos, tus recomendaciones ya finales. Sí. Bien, o sea, realmente lo que hay que hacer es mantener, o sea, la planificación en el sector eléctrico. Las inversiones tienen que ser continuas. Debemos llegar a un esquema donde haya una licitación anual
para compra de energía futura. Futura quiere decir la que se necesita dentro de 5 o 6 años, y que en esa planificación no se queda atrás ningún segmento. Pues tiene que haber la misma planificación para la transmisión como para la distribución. Con las renovables, pues evidentemente hay que tener un plan que nos conduzca a depender menos de los fósiles. José Luis, muchas gracias. Esperamos en una próxima ocasión volver a contar con tu presencia, tus consejos, opiniones, que sean escuchados. Queremos también agradecer a nuestro productor, Edgar Saldaña, y a nuestro técnico, Edgar Peña, que ha estado, Robert Saldaña y Edgar Peña, quien ha estado con nosotros durante esta jornada. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado en su programa Geoeconomía, Su Mundo. Su Mundo TV.